Muy bien, compañeros. Ahora, para hacer la práctica 2 vamos a hacer un nuevo circuito electrónico. Vamos a crear un nuevo circuito en blanco para que tengamos el espacio disponible y podamos irlo utilizando poco a poco. Vamos a observar cuál es la instrucción de la práctica 2 y nos dice que la instrucción de la práctica 2 es hacer este circuito de por aquí. Vamos a utilizar un sensor de temperatura, una tarjeta Arduino o el protoboard, un LED y resistencias y cables. Nos pide que hagamos un circuito en el cual utilicemos el sensor de temperatura para hacer que dos LEDs enciendan. El rojo cuando haya una temperatura alta y el azul cuando haya una temperatura baja. Esto dependiendo a lo que marque el sensor de temperatura. El sensor de temperatura que nos dice aquí es el LM35. Pero en Tinkercad encontramos el sensor de temperatura eh, T- TMP36. En sí es bastante similar en funcionamiento, lo único que cambia es el modelo de tipo de transistor, de sensor, perdón. Este, esta, este sensor tiene una especie pues de orden de funcionamiento. Esto quiere decir que cada patita representa algo dentro de esas tres patitas, cada uno representa algo. Nos pide que buscamos su datasheet. En este caso, nosotros lo encontramos cuando abrimos una nueva pestaña. Podemos poner el datasheet de el TMP36. Entonces buscamos datasheet del PM, ¿cómo era? Del TMP, perdón. TMP36. Nosotros encontramos algo así en internet, algo así, TPM36. Y aquí observamos el datasheet. Nos marca cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Nos marca que esta es tierra, la patita de la derecha. La de la izquierda es corriente, de 2 a 5 voltios soporta. Y la patita de en medio es la salida analógica. Es muy importante que sepamos eso, que la salida es analógica. Y ahorita voy a explicar por qué es importante que sepamos eso. Hay diferentes tipos de sensores. Tenemos sensores analógicos y sensores, pues, digitales. Por ejemplo, un sensor analógico viene siendo, pues, el sensor de temperatura. Otro podría ser la fotorresistencia. Otro de ellos podría ser, pues, el sensor de fuerza que habíamos visto en el video anterior. Pero ahora vamos con un sensor, por ejemplo, digital. Por ejemplo, un sensor ultrasónico. Este, un sensor ultrasónico. Si se dan cuenta, es muy diferente el sensor ultrasónico que es digital en comparación de estos dos sensores. ¿Qué podemos observar de diferente? La primera es que pues se encuentra dentro de una placa electrónica. Tiene su propia placa. Tiene diferentes pues patitas dentro de ellos para poder conectarlo. Y si nos damos cuenta, aquí viene su forma de conexión. Dice que esta es corriente, VCC, voltaje de corriente, y GND, que es la tierra, y nos da la información, que es trig y hecho, ¿no? Este es un sensor digital. Se conecta de manera diferente que un sensor analógico. ¿Cómo lo vamos a determinar o dónde se va a conectar? Bueno, en el Arduino en este caso. ¿Por qué Arduino? Como vemos aquí, Arduino tiene muchas terminales. Y ahorita paso a paso vamos a explicarla. Es bastante sencillo, se dispone de tres partes, ¿ok? Ahorita vamos a empezar a hacer el circuito y ya ahorita lo explicamos. Ponemos nuestro Arduino que nos pedía, nuestra placa de pruebas que también nos pedía. Nos pide dos resistencias que las vamos a poner por aquí. Dos LEDs que los vamos a poner por aquí, de este lado. Dice que nos pide uno rojo y uno azul. Vamos a cambiar el color del LED aquí, de este lado, donde cambiamos el de los cables. A ver si lo cambia. Ah, no, no, perdón, discúlpeme, es de este otro lado. Es
azul, lo queremos, ¿verdad? Seleccionamos y aquí cambiamos el color, azul en este caso. Discúlpeme por ahí. Muy bien, entonces tenemos ahora sí lo que nos pedían, nuestro sensor de temperatura. En este caso también tenemos los LEDs, las resistencias y tenemos nuestra placa de Arduino. Ahora vamos a empezar a hacer las interconexiones. Ya que vimos cómo es que funciona, dice que esta es la potencia o la corriente. En este caso vamos a conectar aquí el cable de corriente, donde vamos a conectar la corriente posteriormente. Y luego vamos a conectar también ahí mismo la tierra, que es este, aquí. De manera que estos queden en donde van, potencia y tierra, ¿no? Ahí está. Nos queda el de en medio. El de en medio pues es la salida, ¿no? En este caso salida analógica. Al final o más tarde lo vamos a conectar. Vamos a analizar primero qué es lo que tenemos de este lado de Arduino. En Arduino contamos con diferentes partes. Por ejemplo, tenemos las entradas digitales, que son todas estas, del 1 hasta el 13. Después tenemos las entradas analógicas, que son de este lado, que son de A0 a A5. Tenemos 6 entradas analógicas. Y digo entradas porque la ventaja de un Arduino es que nosotros podemos determinar si esa patita, por ejemplo A0, va a ser entrada o salida analógica. Igual, del lado de las digitales podemos determinar si estas van a ser entradas o salidas digitales. Y de este lado tenemos la sección de corrientes o power. Aquí nos presiona o nos muestra diferentes opciones que podemos utilizar. 3.3 voltios, 5 voltios, tierras, 2 tierras diferentes tenemos aquí. Y vamos a emplear esto en general. No vamos a meternos a explicar qué es bin, qué es restablecer, qué es esta otra parte. No vamos a ver eso ahorita. Vamos a quedarnos nada más con esto porque es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Si se dan cuenta no nos pidieron una fuente de alimentación externa. Entonces vamos a utilizar pues el voltaje que nos entrega nuestro Arduino. Vamos a tomar la tierra de aquí y la vamos a llevar a la terminal negativa. Y vamos a tomar la terminal positiva de aquí de 5 voltios y lo vamos a llevar a la terminal positiva. Lo vamos a poner en rojo. Ahora, si se dan cuenta yo ya tengo energizado esta parte pues de corriente negativa y positiva. Pero este otro lado todavía no, porque no lo he conectado. Acordémonos que están separados uno de otro. Vamos a hacer las interconexiones entonces. Vamos a conectar primero el positivo. Podemos hacer un puente por aquí. Ahí tenemos. El positivo viene por el cable rojo, entra a esta terminal, llega a este otro cable rojo, entra a esta terminal y finalmente energiza nuestro lado de arriba. Igual con la patita negativa en este caso vamos a hacerlo. En este caso sería, me equivoqué, sería hasta la patita negativa. Ahí. Vamos a cambiar el color para que no nos pues confundamos, sino que sea más limpio la construcción. Ahí. Ahora sí, tenemos pues ahora sí que nuestra entrada, nuestras entradas de corriente de los dos lados, ya las tenemos. Así que esto ya es más fácil. Muy bien. Vamos a aterrizar nuestros LEDs para que ya no tengamos que hacerlo después de una vez. Los LEDs, ¿cómo se conectan? Bueno, los LEDs aquí dice cátodo y ánodo. El cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Tienen una forma de conectarlos, no se conectan así como sea, sino tienen una polaridad que se llama. Entonces aquí mandamos corriente negativa, la pasamos por la resistencia, que es de 1 kilo ohm, tal como piden las instrucciones de la práctica, y la llevamos a nuestro LED. Del otro lado, que es este lado, el ánodo, dice que queremos obtener salidas o que queremos obtener la corriente controlada. O sea, queremos que nuestro Arduino nos dé la corriente. Entonces no lo vamos a conectar aquí a la corriente de la placa, sino vamos a elegir uno de los puertos digitales de Arduino para que nos muestre pues cuándo van a encender y cuándo se van a apagar. El Arduino va a hacer eso por nosotros. Tomamos la patita, en este caso del primer Arduino, que es el Arduino rojo, y lo vamos a llevar
por comodidad a la patita 2. Y luego el azul lo llevamos a la patita número 3 o a la entrada número 3, perdón. Ordenamos nuestros cables para que se vea pues, estético, de manera que podamos eh, aprovechar bien el espacio y que no nos confundamos en dado caso de que tengamos algún error dentro de nuestro circuito. Y vamos a cambiar los colores. Como estos van a ser salidas, vamos a ponerlas amarillas. Ahí está. Aquí ya los tenemos entonces. Ahora, para leer el valor que nos entregue el sensor de temperatura, que es analógico, recordemos, vamos a enviar la patita del centro, que es nuestra lectura analógica, la vamos a enviar a una de las terminales analógicas de Arduino. En este caso yo voy a elegir la 0. ¿Por qué? Porque es la primera, básicamente. Pero ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. A 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. La que ustedes decidan. Y vamos a cambiar este color a uno verde porque es analógico. Y a mí me gusta cambiarlos para que no nos confundamos nuevamente y se vea estético nuestro circuito. Si nosotros conectamos a lo loco, podemos hacer aberraciones como esto. Entonces, como los cables luego pasan encima del protoboard, podemos equivocarnos, hacer que se vea feo y nos estresaremos más. Básicamente yo lo hago más que nada porque nos ayuda también a ver cómo está conformado nuestro circuito y también nos ayuda a que no interfiramos con alguna terminal que está de este lado. Ya que tenemos conectado nuestro circuito, ha llegado el momento de programar al Arduino. Si nosotros iniciamos la simulación tal cual como está e intentamos modificar los valores, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho a nuestro Arduino qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para ordenarle a nuestro Arduino qué es lo que va a hacer. Para eso vamos a iniciar en código. Vamos a abrir aquí en código. Vamos a cambiar de programación de bloques a texto. Le damos a continuar. Y ya tenemos una configuración preestablecida pues, de programas aquí. Pero esos programas no nos van a servir y nada más nos van a estorbar, así que vamos a eliminarlos. Lo eliminamos por aquí, lo eliminamos por aquí. De manera que nos quede limpio, así, tal cual. Podemos expandir un poco. Ahí. Muy bien. Como en todas las prácticas de programación que hemos tenido, la programación lleva un orden preestablecido para iniciar a programar. En este caso, por ejemplo, iniciamos declarando nuestras variables. En este caso vamos a utilizar variables de tipo entero. ¿Por qué? Porque las variables de tipo entero son las más comunes y nos permite pues modificar números, nos permite ingresar operaciones, nos permite hacer de todo. Si nosotras o nuestras operaciones fueran muy largas, pues ya tendríamos que considerar cambiar a un double, a un float, tal vez un char, depende qué tipo pues, de programa vayamos a utilizar, pero en este caso vamos a utilizar una variable de tipo entero. Y vamos a declarar primero la variable de tipo entero de el sensor, en este caso. Entonces vamos a poner int y lo vamos a llamar sensor, por poner un ejemplo. Y vamos a decir que nuestro sensor se encuentra en la patita A0. Entonces ponemos A0, punto y coma. Pasamos al siguiente. Vamos a indicar ahora una variable de tipo entero que se llame temperatura. Y esa la vamos a inicializar en 0. O sea, va a tener un valor inicial de 0. Iniciando el programa, esta variable no va a tener ninguna corriente, nada. Solo va a estar en 0, ningún valor. Va a ser en 0 totalmente. Luego vamos a determinar otra que es volt igual a 0. También vamos a inicializarla en 0. Y vamos a crear ahora sí las variables de nuestros LEDs. En este caso vamos a hacer una variable de tipo entero. LED red, por decir algo, LED rojo o LED red. Y luego LED blue, y es el LED azul. Punto y coma. Ahí está.
Tal cual como está ahorita nuestro programa, si le damos iniciar, ok, nos dice que hay un error aquí. ¿Por qué? Bueno, hay que hacer las separaciones correspondientes para que lo pueda leer de manera que no se malentienda. Ahí está, iniciamos la simulación. Dice que no hemos definido para qué vamos a utilizar nuestras variables. Red, blue, aquí me equivoqué. Ahí está. No hemos definido para qué las vamos a utilizar las variables. Entonces, no, miento, me equivoqué. Aquí es para determinar cuáles van a ser las patitas. O sea, no pueden tener la misma terminal, por ejemplo. Aquí fue un error mío. Este, en este caso nosotros tenemos nuestro LED rojo conectado a la terminal 2. Aquí vemos el LED rojo que está terminado o conectado a la terminal 2. Entonces aquí vamos a inicializar con el valor de 2 o en la salida 2. Y luego el azul lo tenemos en la patita 3, entonces aquí vamos a poner el 3. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Nuestras entradas, ahí queda. Aquí tenemos un error porque es punto y coma. Ahí está. Ahora sí está. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una nueva función que se llama, eh, pues, serial, vamos escribiendo, serial, vamos a detener la simulación, perdón, serial.begin 9600. ¿Para qué sirve esto? Bueno, nuestra placa tiene una especie de, pues, de chip que funciona a tiempo. O sea, eh, hace una revisión de todas las patitas y de todos los programas a cierta velocidad. En este caso sería este cristal que está aquí. Es un reloj de cuarzo que va marcando el tiempo de nuestra placa. Cada cierto tiempo vas a hacer esto. O cada cierto tiempo vas a hacer esto otro. Nuestro serial begin es precisamente pues el tiempo en el que Arduino va a trabajar. En este caso van a ser 9600 acciones por minuto. Si no estoy mal, por minuto. 9600. Es como su frecuencia de trabajo. En las computadoras pues se maneja como la frecuencia, ¿no?, de cada procesador. En este caso nuestra plaquita también trabaja así, con un mini procesador, por así decirlo. En este caso sería el chip este largo que está aquí, que es de Arduino. Entonces le vamos a marcar a qué velocidad va a trabajar, que es la estándar, que es esta 9600. Y vamos a decirle, vamos a llamar a una librería o una forma de llamarlo así, para determinar que nuestra entrada, o vamos a tener una entrada analógica dentro de este programa. Vamos a poner analog reference, entre comillas, internal. Y ahí quedó. En el setup, nosotros lo que hacemos es implementar todo aquello, o todo, vamos a declarar todo aquello que va a utilizar nuestra placa Arduino para funcionar. Por ejemplo, en este caso podrían ser librerías, podrían ser declarar entradas, declarar salidas, etcétera, etcétera. De momento solamente lo vamos a dejar así porque no tenemos más variables que introducir. En el void loop es como nuestra clase main en Java, por así decirlo, porque es la que se va a ejecutar. Lo que nosotros pongamos aquí va a ser nuestro Arduino. En este caso lo que vamos a empezar a hacer primero van a ser operaciones. Si nosotros ahorita, en este momento, eh, queremos saber, pues, cuál es la lectura de este sensor. Para eso vamos a decirle que la temperatura,
o la variable temperatura que está aquí arriba, vamos a poner temperatura, es igual a temperatura, es igual a analogic read sensor.com. O sea, nuestra entrada, nuestra variable temperatura, perdón, es igual a la salida analógica de sensor que está aquí. Recordemos que es una terminal analógica, ya la determinamos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de convertir nuestra entrada analógica a una, pues a una variable digital que podamos manipular dentro de nuestro programa y así podamos nosotros pues hacer operaciones con ella. ¿Para qué son las operaciones? Ahorita lo vamos a determinar. Ahora, nosotros lo que queremos saber es pues qué valores tiene esta terminal o más bien este sensor. Lo que vamos a hacer para eso, vamos a utilizar una librería que se llama Serial Print. Aquí serial punto print. Vamos a poner que nos muestre temperatura, la variable temperatura. Cerramos el paréntesis y le damos al enter. Ahora, si nosotros enviamos nuestro programa así tal cual como está ahorita, lo va a hacer a la velocidad de 9600 lecturas por minuto. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es que nosotros no queremos tanta información. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que se alente mucho nuestro dispositivo de simulación, en este caso Tinkercad. Al tener tan alta frecuencia, pues va a mostrar datos tan rápido que a nosotros no nos interesan que sean tan rápidos. Y además, pues no vamos a poder alcanzarlos a determinar bien. Para disminuir esa velocidad o para ir cambiando de velocidades entre lecturas, por ejemplo, o escrituras en este caso, vamos a determinar cada qué tiempo queremos que esta línea de código se ejecute. Para eso vamos a utilizar vamos a declarar una orden que se llama delay y vamos a ponerle 200. ¿Qué es lo que significa esta orden? Bueno, esto que estamos poniendo aquí es que queremos que lo haga cada 200 milisegundos, ¿ok? Si nosotros ahorita le damos iniciar simulación, aquí, nosotros ya tenemos la simulación andando y esto lo está ejecutando cada 200 milisegundos. ¿Cómo podemos leerlo? Bueno, vamos a abrir el monitor en serie aquí y vamos a ver que empieza a modificar si nosotros modificamos lo que es el sensor, va a ir cambiando los valores aquí en esta parte de aquí. Van a ir cambiando los valores. Por ejemplo, a menos 40 grados nos marca que hay 93. Y si lo subimos a 125 grados nos marca 1023. ¿Ok? Ahora, estos datos así como están ya los podemos manipular. ¿Por qué? Porque ya que tenemos estas lecturas ya podemos tener idea de qué es lo que le vamos a ordenar a nuestro programa. Vemos en la simulación que lo más bajo es 93 y lo más alto es 1023. El punto intermedio sería 850, por así decirlo. 850 es más o menos el promedio intermedio. Entonces aquí yo puedo ordenar ya a nuestro programa, ya le puedo ordenar una variable de condición como if. Y ponemos que si temperatura es mayor que, en este caso dijimos que 800, si es mayor que 800, vamos a ordenarle, entonces,
aquí está mal, perdón, es esto, es una corchete el que se tiene que abrir. Una llave, perdón. Vamos a ordenarle entonces digital read o escritura digital que LED, en este caso vamos a ver, por ejemplo, si en este caso decimos que temperatura es mayor que 800, 800 para arriba, recordemos que es caliente, o más bien el valor es de alta temperatura. Entonces en ese caso podríamos LED red, alta temperatura. Le ponemos una coma y lo inicializamos en high. High, ¿qué es? High es alto o, por así decirlo, alto o encendido. Si no, ahora ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a declarar nuestra siguiente condición. Si, si no es así, o sea, si es menor que 800, ponemos else, o sea, si no, o entonces ponemos digital write otra vez. Let red, coma, low, o sea, apagado o abajo. Ahí tenemos nuestra primera condición. Dice que si la temperatura es mayor de 800, enciende el LED rojo. Y si no es mayor a 800, manténlo apagado o apágalo. En este caso, iniciamos la simulación. Y aumentamos el valor. Y obtenemos que tenemos el LED encendido. Ahora, ¿por qué es importante que pusiéramos esta otra condición o el entonces del LED rojo? Bueno, porque si nosotros no lo declaramos, por ejemplo, ahorita lo quitamos tal cual así, nada más lo eliminamos ahí y le damos a iniciar simulación y encendemos, o sea, ponemos la temperatura alta y luego la queremos bajar, no va a apagar el LED. ¿Por qué? Porque solamente estamos condicionando su encendido, pero no le estamos diciendo que lo apague. Arduino tiene muchos problemas de órdenes infinitas. ¿Por qué? Porque Arduino va a hacer lo que nosotros le digamos. Pero si nosotros no le decimos que deje de hacerlo, Arduino nunca lo va a dejar de hacer. Va a estar haciéndolo siempre, por la eternidad, hasta que se apague o hasta que se resetee, en este caso. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos la sentencia de entonces que se apague, porque si no, no va a apagar. Ahorita que ya lo ponemos nuevamente y otra vez iniciamos, vemos que enciende cuando hay alta temperatura y vemos que apaga cuando hay baja temperatura. ¿Ok? Por eso es importante. Ahora vamos a poner la siguiente condición, que es el caso contrario. Vamos a copiar esto mismo nada más y lo vamos a poner abajo y vamos a modificar los valores. Le decimos, si es menor que 800 temperatura, entonces LED blue va a encender y si no, LED blue va a apagar. Ahí. Iniciar simulación. Ahora sí, cuando tenemos una baja temperatura vemos que el LED enciende al azul. Y cuando tenemos una alta temperatura vemos como el LED azul apaga y el LED rojo enciende. Y así es como se finaliza la práctica número 2. Parece que es la 2, sí, la 2. Aquí nosotros, dependiendo a nuestro gusto, podemos añadirle más condiciones. Por ejemplo, esto que nos acaba de arrojar el sensor, pues en sí no concuerda con lo que nos muestra aquí. Si se dan cuenta, aquí dice que debería tener 40 grados y aquí nos marca 93. Pero 93 es nada más la lectura que nos está arrojando el sensor, no es nada en general. O sea, simplemente es una unidad digital que nos está convirtiendo Arduino de analógico a digital. Acordémonos que ahora temperatura es digital porque lo igualamos o dijimos que es igual a la entrada analógica del sensor de temperatura. Si nosotros quisiéramos pues
como que hacerlo un poquito más pequeño, lo que es la lectura, pudiéramos agregar aquí ya una sentencia de, pues, de operación para convertir nuestra temperatura en grados Celsius, grados Fahrenheit y etcétera, ¿no? Ya eso queda a gusto de cada quien. Pero en general, o en grandes rasgos, lo único que vimos ahorita es cómo encender o cómo funciona la práctica 2 con los componentes que nos pide y cómo hacer que Arduino pues declare salidas, entradas y así. Ok, eso sería todo por parte de la práctica 2.